Queríamos hablar también del reporte favorito de Miguel, el reporte de SoftBank. Una vez más, o sea, a mí me gusta este reporte principalmente porque es la única, digamos, el único reporte que es de dominio público que nos permite ver un poco de lo que está pasando. No solo en el mundo, sino también en una parte muy pequeña en Latinoamérica. Muchas de las cosas que leemos, que vemos, son suposiciones, es sensación. Claro, los precios de las compañías públicas pues se pueden ver públicamente, pero hay pocos, yo creo que muy pocos fondos donde podemos ver una visión interna. Y adicionalmente, pues SoftBank es un jugador excesivamente relevante de esta región. Empezando porque yo creo que, así como hablábamos de M&A hace un rato, SoftBank yo creo que fue el fondo que empezó a volver más común la dinámica de vender acciones en rondas secundarias para founders y empleados. Eso definitivamente cambió el juego. Yo creo que durante unos varios años y benefició muchísimo a muchísimas personas del ecosistema. Esto lo que quiere decir es básicamente que antes uno para recibir plata como emprendedor pues tenía que vender su compañía. En Estados Unidos suele pasar que inversionistas que quieren entrar a la compañía compran acciones de los founders y de los empleados y le dan liquidez. Entonces uno hace como un pequeño exit eh, sin haber vendido la compañía, ¿cierto? Con una inyección de capital. SoftBank fue el que, digamos, más agresivamente empezó a hacer esto en Latinoamérica y eso generó muchísimo flujo a, hacia emprendedores y Miguel, ¿le está echando una flor a SoftBank para lo que viene o qué? ¿Para compensar la crítica o qué pasa? Está preparando el terreno. no, para nada. La verdad es que mira, hace unos años ver gente haciendo plata en esto era muy difícil y bueno, esto ayuda, ¿no? Entonces, miren, quiero empezar con esto. Presentación de marzo 31 de 2022. SoftBank anuncia, ya aquí empezamos a ver, este es el inicio, digamos, de la caída de acciones públicas. Empezamos a ver que el mercado empieza a caer, pero estamos en marzo, ¿sí? Estamos en un momento donde la gente dice, no, pues empezó el año, empezó mal, está cayendo el mercado, nada, no hay muchas alertas. Acá nadie pensaba que venía un invierno. Y SoftBank presentó esto, el fondo, digamos, de Latinoamérica, que es un fondo de 7.3 billones de dólares, tiene 89 compañías hoy. Todo ese fondo está invertido, eso es muy importante, o la mayoría les debe quedar muy poco. Eso es importante porque cuando el fondo no está totalmente invertido, pues queda plata para seguir invirtiendo en compañías del portafolio si lo llegaran a necesitar o si llegaran a ver que es oportuno. Entonces, básicamente, este es un fondo que ya está, digamos, agotado. Y a marzo, pues ellos, digamos que decían que iban 32%, que habían generado un 32% de IRR, que sería como la tasa de retorno anual desde que empezó, que no tengo clara la fecha, pero algo así 2019, 2020, o sea, en un par de años, pues estos son unos retornos, digamos, anuales bastante altos. De ahí empezamos a pasar a, a esto. Entonces, ya un segundo, voy a compartirles. Pasamos a esto, que es las pérdidas acumuladas del fondo. Esto no es ya Latinoamérica, aquí ya estoy hablando de SoftBank Vision Fund 1, que es este gran fondo con el que SoftBank empieza, digamos, a soñar con invertir en la tecnología más avanzada, con un horizonte de tiempo, digamos, de inversión era como, pues ellos decían que era apuestas a 100 años, y digamos, con un fondo de 100 billones de dólares anunciados en ese momento, muy impresionante. Dentro de ese fondo estaba Apple, estaba también el fondo este de Arabia Saudita, que pues muy polémico, pero este SoftBank 1 es un fondo, digamos, más común y corriente, ¿cierto? Un montón de inversionistas, pero unos montos muy grandes y un fondo muy grande. Este fondo empieza a tener, miren acá la historia, empieza a tener muy buenos resultados
¿cierto? Todo lo que está encima de la línea negra es básicamente que van o sea, mostrando que van ganando en papel, pues este es el valor del portafolio. Y fíjense, llegamos a 2019, iba 20 billones arriba. Esto es Vision Fund 1, 2 y Latinoamérica. Luego esto cae, COVID, ¿sí? Llega a perder aquí menos 1 billón. Pues empieza ya la recuperación del COVID o ya la normalización del COVID y crece, miren esta locura, 66 billones. Y de pronto, esto es época, me imagino, tipo WeWork y otros de estos IPOs como polémicos. Y de pronto, miren esta caída en picada. Al punto que esto es el último data point, es este, que salió ayer, es menos 6.6 billones en pérdidas de los 3 fondos en conjunto. Relevante, digamos, de este punto es que ellos pasaron de 1.4 a 6.6, es un poquito menos de 5x más de pérdida acumulada de lo que venían. Ojo que prácticamente WeWork por sí solo explica gran parte de esta caída, porque WeWork en un momento SoftBank lo intenta vender al mercado 50.000 millones de dólares y ahora vale 1. Entonces ahí se perdieron 49 y entiendo que la caída es de 76, entonces explica prácticamente 2/3 de la caída solamente WeWork. Totalmente.